Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que estaremos dedicando un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo importante de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 14, 15 y 16 de la Epístola a los Romanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 14. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
el evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo 16. Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor.
Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No cabe dudas de que el apóstol Pablo, desde el principio de su conversión, entendía muy bien cuál era su ministerio. Y su gran preocupación era que los hermanos en la fe, los nuevos creyentes, no estuviesen siendo edificados correctamente. Es por eso que vemos que Pablo no iba a una ciudad, predicaba por un fin de semana y luego continuaba con su rumbo y predicaba en otra ciudad, sino que él llegaba a una ciudad, él predicaba el evangelio y él veía la reacción de aquellas personas en la audiencia que entregaban su vida al Señor, respondiendo al llamado divino que Dios le había hecho a reconciliarse con Él. Y Pablo entonces se sumergía e invertía su vida en la vida de todos estos creyentes. Y él pasaba mucho tiempo con ellos, edificándolos, preocupándose porque ellos entendieran verdaderamente lo que es el Evangelio, lo que es vivir una vida cristiana de la manera en que el Señor desea que nosotros vivamos. Y eso lo vemos mucho en el libro de los Hechos, como Pablo iba de ciudad en ciudad, y aunque el libro no nos dice cuánto tiempo él pasaba en esos lugares, pues debemos entender que transcurría mucho tiempo entre una ciudad y la otra. Esto lo vemos también a través de sus epístolas, las cartas que él escribe a las diferentes iglesias en diferentes lugares del mundo antiguo, pues constantemente están edificando y endoctrinando a los hermanos en la fe. Y en esta carta a los romanos, él se está dirigiendo a dos audiencias diferentes que tienen una misma fe en común, tienen un mismo Señor y un mismo Dios en común.
Y es que, como les dije anteriormente, no sabemos cómo la iglesia en Roma fue fundada. Yo les di mi teoría acerca de cómo pudo haber sido fundada. No quiere decir que esté en lo correcto. Pero la iglesia en Roma tenía gentiles y tenía personas que en algún momento practicaban el judaísmo. Es por eso que al principio de la carta él se dirige casi todo lo que él explica es concerniente a la ley y concerniente al judaísmo, y luego cambia un poco el tono y se dirige más a los gentiles y a la audiencia judía. Y en este capítulo 14 vemos que él comienza hablándole a los débiles en la fe, y lo que Pablo está refiriéndose a los débiles en la fe, pues pueden ser aquellos que son bebés en el evangelio, aquellos que son legalistas, aquellos que carecen de una buena enseñanza, y a aquellos que necesitan exhortación. Y el ejemplo que él le da de esta debilidad es en el comer carne o no comer carne. Son debates que en realidad no tienen sentido. Yo soy más santo que tú simplemente porque no como carne. Soy más santo que tú porque sí como carne. Son debates que en realidad no edifican, no enriquecen nuestra vida espiritual, no fortalecen en nada a nuestro espíritu, a nuestra alma. Por eso es que Pablo les llama débiles en la fe. Y es importante que entendamos que constantemente el apóstol nos llama a que entendamos verdaderamente el evangelio y que no nos enfoquemos tanto en las reglas que le ponemos a los miembros de la iglesia. Puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y no nos enfocamos realmente en la relación en que debemos tener con Cristo Jesús, sino que nos enfocamos en todo lo que no podemos hacer y no le damos libertad de gozo a nuestra alma, no le damos libertad de gozo a nuestro espíritu, de deleitarnos en la presencia del Señor, porque estamos más pendientes a cosas menores. Así que Pablo dedica este capítulo 14 y el principio del 15 a todas estas cosas, pequeñeces, que en realidad no edifican, no santifican, pero tampoco condenan, tampoco destruyen. Verdaderamente, si nos vamos a preocupar por nuestros hermanos que necesitan de nuestro apoyo, preocupémonos porque su vida de oración sea constante, que sea siempre persistente en la oración. Preocupémonos porque estudien la palabra de Dios varias veces al día, que mediten en la palabra de Dios constantemente, que visiten y revisiten el sermón predicado el domingo, el viernes, el día en que usted se reúna en la iglesia, que lo revisen en su memoria, y si es posible, si en su iglesia pues graban los mensajes, pues si es posible, mire el mensaje una y otra vez y medite en él. Estas son las cosas en las que nosotros debemos enfocarnos como cristianos, como creyentes, como embajadores del Evangelio de Jesucristo. El deseo de Pablo era ir a Roma y compartir con los hermanos y poder traer una bendición en la enseñanza del Evangelio. Él no quería edificar sobre el fundamento que ya había sido puesto en aquellos hombres, pero sí era necesario para él el poder compartir con ellos y alentarlos en su entendimiento de todas las cosas que Dios le había revelado al apóstol Pablo. Era una responsabilidad grande, y el ministerio de Pablo fue sumamente
bendecido por su obediencia a Cristo en todo lo que Jesús quería que él hiciera. Pablo era un hombre que se dejó guiar por el Espíritu en cada una de las cosas que él hacía. Pero eso no quiere decir que porque el Espíritu tenía control, que él no tenía un plan, que él no tenía una visión. Él tenía una estrategia, pero el principio de su estrategia era que el Espíritu Santo estuviera con él en todo momento. Hay muchas lecciones en la vida de Pablo que cuando la estudiamos, pues podemos aprender mucho de ella. Pero si no tenemos tiempo de estudiar la vida de Pablo, por lo menos imitémoslo en esto, en que él fue obediente, al que él no le importó dejar este mundo si era por causa de Jesucristo, y que su plan era el plan y la voluntad de Cristo Jesús para con su vida. Que desde el momento en que él respondió al llamado de Jesús, él no titubeó, él no lo pensó dos veces, él obedeció y siguió caminando y marchando hacia adelante, confiado en las promesas que Jesús nos hace, de que nunca se apartará de nosotros. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El día de mañana comenzamos nuestra lectura con la primera epístola a los Corintios y estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de tal libro. Hasta entonces, que Dios le bendiga.